de los nietos de otro gran profeta de la nación de Israel, nieto de Samuel. Pero este Samuel descendía de otra gran familia famosa, y eso lo encontramos en el versículo 37. ¿Quién era el padre de esta familia famoso? Coré. ¿En qué otra ocasión hemos oído hablar de Coré? No es una buena referencia que tengamos de Coré. Pero dice Números que después de la rebelión de Coré, él murió en esa rebelión, se los tragó la tierra, ¿se recuerdan? Pero dice que más sus hijos no murieron. ¿Por qué? Porque sus hijos no eran como él. Y estos descendientes de Coré eran personas ejemplares dentro de la nación de Israel, dentro de la tribu de Leví, eran personas ejemplares. Tanto así que cuando se habla de los hijos de Coré, cuando mencionamos los hijos de Coré, ¿qué referencias tenemos de ellos? ¿Buenas o malas? ¿Qué personajes están entre los hijos de Coré? Famosos. Está Emán, del que estamos hablando. Está el abuelo de él. Y no sabemos cuántos más. ¿Por qué? Porque esta frase de los hijos de Coré, ¿en dónde la hemos visto adicionalmente? ¿En qué otro libro vemos a cada momento la frase los hijos de Coré? Los Salmos. No lo tengo, pero si usted lo tiene, ajá. Bueno, busquemos la regala. Segunda Crónica 20, ¿cuál es el versículo? Segunda Crónica 20, 19. 20, 19. Sí, está bien claro, exactamente. Bueno, me voy a permitir leer la cita que el hermano Oscar y el hermano Alejandro me han dicho, y dice: y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Estos hijos de Coré tenían una escuela en la cual se encargaban de hacer de elaborar estos salmos, de hacer cánticos. ¿Ya? Y era un grupo que se dedicaba a servicio en el templo. Entonces, cuando vemos los hijos de Coré, en los salmos vemos seguido que dice salmo de los hijos de Coré. ¿Ya? Entonces, cuando ahora escuchemos hablar de los hijos de Coré, pensemos que en eso, que era una escuela. Ahora, si los hijos de Coré eran una escuela, ¿cuáles eran los antecedentes de esta escuela? ¿Quién estaba ahí? Ahora leamos 1 Samuel 19, 20 al 24. ¿Saben qué? Solo leamos el versículo 20 para ir ahorrando el tiempo. El versículo 20 dice, 1 Samuel 19, 20. Entonces, Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban. ¿Ya? Y a Samuel, que estaba ahí, ¿qué hacía Samuel con esta compañía de profetas? Él los presidía. ¿Quién era el maestro de esta compañía de profetas? Era Samuel. Él tenía una escuela, así como la tenía Isaías, como la tenía Eliseo, ¿verdad? Donde la gente asistía para aprender. Entonces ellos venían, dice, profetizando. Ahora, la pregunta aquí es, ¿qué profetizaban? Si conocemos este contexto que acabamos de establecer. Y dice, y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl y ellos también profetizaron. Entonces, ¿en qué forma profetizaron los mensajeros de Saúl? Y en el versículo 24 dice, hablando de Saúl, y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel, y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. Y de aquí se dijo, también Saúl entre los profetas. Entonces, ¿en qué forma los siervos de Saúl y Saúl mismo profetizó delante de Samuel?
ideas. Puede ser, porque lo que ellos dicen que venían y venían profetizando, o sea, venían cantando, ya. Venían cantando y porque ellos elaboraban estos cantos. Ellos eran los autores y ellos eran los autores no solo de cantos, sino que también de la música. Entonces, estas personas toscas enviadas por Saúl, y Saúl tosco, ¿verdad?, que no le simpatizaba en nada ese tipo de cosas, ahora está actuando exactamente igual que ellos. Y es por eso que se dice que Saúl también estaba entre los profetas. ¿Ya? Una idea, viendo en qué consistía esta academia de los hijos de Coré. ¿Podemos confiar en la profecía? En lo que se dice, de lo que va a pasar a través de estos profetas. Isaías 46:10. Sí, yo sé que está emocionado, diga. No, es que sí, pues las profecías se cumplían de lo que los profetas mencionaban. Sí. Entonces, la verdad es de que tenía que cumplirse para garantizar que era cierto. ¿Ya? 46:10. Isaías 46:10. Dice Dios que anuncio, bueno, desde el 9 dice, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios otro, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces está diciendo, acuérdense de todo lo que yo les dije que iba a pasar, y en efecto eso pasó. Porque yo soy Dios, o sea, es la prueba de que yo soy real. Y dice el versículo 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. O sea que tiene la capacidad de anunciar lo que aún no ha pasado todavía. Y que digo, mi consejo permanecerá. Entonces cuando Dios dice, esto es lo que va a pasar, y confirma diciendo, mi consejo permanecerá. ¿Qué quiere decir esto? Esto va a suceder y va a pasar. Ahora dígame, ¿quién puede, o sea, quién se podría atrever a decir mi consejo permanecerá? O sea, ¿cómo puede estar seguro el profeta de que eso en realidad va a pasar? O sea, nadie puede decir eso, ¿sí? Nadie puede decir eso, sí, perdón. Solamente que se venía de parte de Dios y el Sí. Dios no puede anunciar eso a menos que o conozca lo que va a pasar. ¿Ya? O sea, alguien solo puede decir eso, que conoce lo que va a pasar y ningún hombre sabe lo que va a pasar. Bueno. Entonces, a menos que eso provenga de alguien que conozca exactamente lo que va a suceder o que tenga el poder de asegurarse que lo que está diciendo que va a pasar, en efecto, se lleve a cabo. O sea, en otras palabras, para expresar una profecía se necesita que en realidad Dios, quizás voy a redondear, que para expresar una profecía se necesita que Dios exista de verdad. Si la sí. Sí. Tenía que haber recibido el mensaje de Dios. Sí. Tenía que haber recibido el mensaje directo de Dios. Solo así podía decir que eso iba a pasar. Sí. Sí, 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 en efecto. Entonces, para expresar una profecía, inevitablemente, o sea, la persona que envía esa profecía, que es Dios, debe ser real. Ahora, ¿se han cumplido las profecías que nosotros hemos leído en la Biblia hasta el día de ahora? ¿Se me pregunta? Sí, se han cumplido. Esa es clase del otro domingo y no me voy a meter, pero
sí se han cumplido. Y el hecho de que todas esas se hayan cumplido al pie de la letra, nos muestra que en efecto hay alguien que está en control detrás de los profetas. O sea, que no es simplemente una persona que se para y dice un par de cosas y garabatos que nadie entiende. No, que en efecto hay alguien que está en control detrás de todo eso. Y esa persona es Dios. Y el hecho de que haya ese control detrás de estos profetas nos da la certeza de que podemos confiar en que Dios es real y que en efecto todo lo que estamos haciendo ahora nosotros tiene sentido. Y no somos un grupo de personas siguiendo cosas a la nada, mitológicas o cosas que no tienen sentido, ¿ya? Sino que estamos yendo tras algo real. Esa es nuestra garantía ahora. Quizás para ir terminando, vamos a Apocalipsis, no, 1 Corintios 14, 3. Muchas veces la gente tiene miedo a la profecía porque cuando lee de las bestias, la profecía usa bastante lenguaje literario cuando se refiere a eventos futuros. Cuando se habla las bestias, la mujer ramera que se sienta sobre los montes, el fuego eterno y cosas por el estilo, la gente le da un poquito de pánico a este tema de la profecía. Pero en realidad debemos de pensar de que todas esas, ese lenguaje literario, ese lenguaje figurado que se usa en la profecía, es incomprensible para nosotros ahora, pero las personas que lo escucharon entendían perfectamente a qué se refería. O sea, eran símbolos que ellos podían entender muy bien. El problema somos nosotros ahora que lo entendemos y por eso a veces decimos, que la profecía es difícil. Pero la profecía en realidad tiene un fin. Y miren lo que dice 1 Corintios 14:3. ¿Quién lo tiene ya? Que me puede ayudar. Por favor. Sí, 14:3. Ah, 14:3. 14:3. 1 Corintios 14:3. Sí. Va, aquí cerramos. ¿Cuál es el fin de la profecía? Vimos que esta era la lucha de los profetas en el Antiguo Testamento. Proveer conocimiento para obtener salvación. ¿Y ahora qué nos dice Pablo? Sí, exacto. Es para edificación, exhortación y consolación. O sea, este es el fin de la profecía. Y el libro de Apocalipsis, por ejemplo, ¿ya? Es un libro de edificación. Entonces, cuando nosotros oímos o escuchamos la palabra Apocalipsis, nos viene a la mente el fin del mundo, la destrucción, terremotos y todo ese tipo de cosas. Y es una palabra que ahora se usa para dar miedo. Pero en realidad, el libro de Apocalipsis era una carta de consuelo. ¿Por qué? Porque la profecía es para edificar, para exhortar y para consolar. Como una carta de consuelo iba a proveer de miedo a los que le escuchaban, a los destinatarios. Y es porque nosotros entendemos mal la palabra Apocalipsis. A alguien le dio un sentido totalmente equivocado. Apocalipsis simplemente significa, ¿alguien me ayuda? Revelación. ¿Qué quiere decir? Que toda la Biblia es una revelación, toda la Biblia es un Apocalipsis. O sea, no tiene nada que ver con la asociación que le hacemos ahora a la palabra, ¿ya? La palabra Apocalipsis viene del griego, es revelación. O sea, cuando se habla de que Dios revela su voluntad al hombre, se usa la palabra Apocalipsis, ¿ya? Entonces, ¿cuál era el fin? Edificar, exhortar y consolar, con el fin de que las personas que escuchan la profecía o que escuchan la palabra de Dios puedan cambiar su forma de ser y de esa manera puedan obtener el perdón de pecados y al final obtener la salvación, porque el fin de todos los profetas era predicar para que toda la gente cambiara su conducta y pudiera ser partícipes del reino de Dios. Terminamos aquí.